Empezamos el módulo número 6 del curso de LibreOffice, esta vez dedicado a la impresión de la hoja. En esta primera unidad veremos las distintas opciones de impresión y en la segunda unidad veremos cómo exportar el contenido de la hoja a un archivo PDF, aprovechando los diseños y configuraciones que hemos aplicado a la impresión. En esta unidad, por tanto, veremos las distintas opciones de impresión, la herramienta de previsualización de impresión, que nos permitirá ver el aspecto de la página impresa antes de imprimirlo. Conoceremos los conceptos de salto de página y de zonas o intervalos de impresión y por último veremos las distintas configuraciones de formato que podemos aplicar a la página impresa. Comenzamos. Aunque pudiera parecer que la impresión de la hoja de cálculo es un tema simple, conociendo algunos conceptos optimizarás al máximo tus impresiones, seleccionando aquellos elementos que deseas imprimir, ocultando otros, añadiendo cabeceras, cambiando imágenes. En definitiva, definiendo distintas formas de imprimir tus trabajos. En principio, para imprimir nuestro documento de hoja de cálculo podemos usar la opción Archivo, Imprimir, la combinación de teclas Control más P o el botón Imprimir de la barra de herramientas estándar. Fíjate que en la parte izquierda de la ventana vemos el aspecto de la página impresa. En la parte inferior podríamos navegar de página en página para verlas. En este caso se han generado dos páginas para imprimir, con el contenido de la hoja actual, que es la hoja enero. En el desplegable Impresoras podremos seleccionar una de las impresoras instaladas en nuestro equipo. En el botón Propiedades podemos configurar algunas características de la impresora, como la impresión dúplex, a dos caras, o la bandeja de donde cogerá el papel, en el caso de que nuestra impresora tenga dichas opciones, tenga más de una bandeja. En el apartado de intervalo y copias, seleccionamos la opción que nos interese. Podemos indicar que se impriman todas las páginas o podemos indicar un intervalo de páginas determinado indicando los números de página separados por un guión. También podemos indicar páginas individuales separadas por coma. Por ejemplo, 1-3, punto y coma 5, punto y coma 7-9 imprimirá las páginas del intervalo del 1 al 3, ya que hay un guión, la página 5, y el intervalo de la 7 a la 9, ya que hay otro guión en medio indicando que es un intervalo. Podemos marcar que se impriman solamente las páginas pares o las impares. En esta versión aparece en inglés, even y odd. En el apartado Disposición de la página, indicamos el tamaño de papel y la orientación, si imprimimos en horizontal o en vertical. También podemos dejarlo en automático y Calc seleccionará la orientación más adecuada. Con el botón Aceptar comenzará la impresión. En principio, la impresión siempre se produce sobre la hoja que está activa en el momento de imprimir, pero podemos seleccionar más de una hoja para la impresión. Para ello, seguramente recuerdas cómo funciona la tecla Control. Entonces, para seleccionar más de una hoja, hacemos clic sobre la pestaña de la primera hoja, pulsamos y mantenemos pulsada la tecla Control y hacemos clic sobre las siguientes hojas que queremos seleccionar. Tengo seleccionada la hoja enero, pulso Control y sin soltarla hago clic sobre la hoja marzo. Quedan las dos hojas seleccionadas y accedo al botón Imprimir de la barra de herramientas estándar. En el apartado Más, que aquí aparece en inglés More, indico que imprima todas las hojas seleccionadas. Podemos ver a la izquierda cómo ahora se han generado 4 páginas para imprimir. También podemos seleccionar que solamente se imprima en un rango de celdas. Seleccionamos un rango, este por ejemplo. Vamos al botón Imprimir y en el apartado Más opciones indicamos que se impriman las celdas seleccionadas. Vemos el resultado en la parte de la izquierda. También en el apartado de Más opciones podemos indicar en cuántas caras del papel queremos imprimir, en el caso de que nuestra impresora tenga impresión dúplex y permita imprimir a doble cara. Podemos indicar un número de copias determinado y en caso de imprimir varias copias, podemos escoger que se intercalen las páginas o no. Es decir, si queremos primero todas las páginas número 1, luego todas las número 2, etc. O por el contrario, queremos impresiones continuas de las páginas. También podemos imprimir en orden inverso, de la última página a la primera. En el segundo apartado de Más opciones, podemos configurar la impresión para que salga más de una página generada por página impresa. En ese caso también podemos decir el orden en que se imprimirán.
Voy de nuevo al botón Imprimir y selecciono que salgan 2 páginas por hoja. En la parte de la izquierda puedo ver el resultado de mi elección. Puedo cambiar el orden de páginas con respecto a la hoja impresa y comprobar a la izquierda si el resultado es el que quiero. Cuando tenemos el resultado que queremos, pulsamos Aceptar y se imprime. Una vez que imprimimos, en la hoja aparecen unas líneas divisorias que muestran los límites de cada página, a fin de que sepamos lo que estamos viendo cómo podría imprimirse según la configuración actual. Vamos a ver ahora la herramienta de previsualización de impresión. Hemos visto cómo la opción Imprimir nos permite ver el resultado que obtendremos en el papel y ajustar algunas características. La opción Archivo Previsualización de impresión nos permitirá también previsualizar el resultado de la impresión en papel y realizar otras operaciones muy útiles antes de imprimir nuestros trabajos. Tenemos también el botón correspondiente en la barra de herramientas estándar. Accedemos a la previsualización, vemos el aspecto que tendrá la página impresa y aparece una barra de previsualización que nos permite realizar algunas operaciones. Podemos navegar por las páginas impresas hacia adelante y hacia atrás, a la primera, a la última, y también podemos cambiar el zoom con el que vemos la página con los botones Aumentar zoom y Reducir zoom. El botón Pantalla completa hará que la hoja impresa ocupe toda la pantalla. Tenemos también un botón para acceder al formato de página que veremos en la siguiente sección. En el botón Márgenes podremos modificar los márgenes de la página impresa, los márgenes superior e inferior, los márgenes de la cabecera y el pie, que son el texto que aparece en todas las hojas en la parte superior e inferior, e incluso variar el ancho de las columnas. Si variamos el ancho de las columnas, este cambio se realiza también en la hoja, no solamente a nivel de impresión. En el apartado de escala, que no debemos confundir con el zoom de visualización, podremos reducir o ampliar la escala de impresión para adaptar el contenido al tamaño del papel. Podemos aumentar el tamaño del texto o reducirlo. Si reducimos demasiado la escala, puede ser que el texto sea ilegible. Deberemos ir jugando con la escala hasta encontrar la opción más adecuada. Vamos a conocer ahora el concepto de salto de página. Un salto de página, como su nombre indica, produce que la información a continuación salga en otra página impresa. Podemos ver las páginas que se generan con la configuración actual y gestionar los saltos de página en la opción Ver saltos de página. Vamos a Ver saltos de página y las líneas azules representan un salto de página, es decir, el punto donde se cambia de una página a otra. Podemos arrastrar esa línea azul para que el salto se produzca en otra fila de la hoja. Hacemos clic sobre la línea y la arrastramos y comprobamos que el salto se produce en la nueva posición. Cambiamos de nuevo y comprobamos. También podemos insertar o eliminar saltos de página en las filas que nos interese. Para ello, desde la vista de salto de página, como estamos en este momento, desplegamos el menú contextual de la fila y seleccionamos la opción deseada, salto de fila para insertarlo o eliminar saltos de hoja para eliminarlo. Me sitúo en esta celda, por ejemplo, y en el menú contextual selecciono la opción salto de fila. Se ha insertado una línea azul y compruebo que en ese punto se cambia de página. Voy a otra celda que tiene un salto de página asociado y en su menú contextual selecciono la opción Eliminar salto de hoja. Y se ha eliminado el salto de hoja de esa posición. Para salir de la vista saltos de página, vamos al menú Ver, opción normal. Vamos a ver ahora otra herramienta interesante que son los intervalos o zonas de impresión.
En algunas versiones de Calc aparecen como intervalos y en otras como zonas. Hay situaciones que podemos encontrarnos con frecuencia en las que no queremos imprimir todas las hojas, sino algunos rangos concretos de ellas. O también podemos desear enviar información a otra persona, pero sin enviarle nuestra hoja de cálculo, sino un PDF que recoja algún dato concreto. También es posible que deseemos que algunas cabeceras se repitan en todas las páginas, para poder asociar correctamente los datos que se están representando. Para todos estos supuestos, usamos las zonas de impresión. Cada zona de impresión constituye una página impresa y se establecen de la siguiente forma. Para la primera zona, seleccionamos las celdas de la zona, seleccionamos la opción Formatos, zonas de impresión y aquí la opción Definir, porque es la primera zona que estamos definiendo. Y para los siguientes intervalos, seleccionamos las celdas y vamos a Formato, zonas de impresión, Añadir, es decir, vamos añadiendo nuevos intervalos. Seleccionamos entonces la primera zona de impresión, vamos al menú Formato, zonas de impresión, Definir. Si vamos ahora a la previsualización de impresión, solamente va a salir este rango, porque solamente hay definida una zona de impresión. Para añadir una nueva zona, seleccionamos otro rango, vamos a Formato, zonas de impresión y Añadir, para añadirlo al anterior. Si ahora volvemos a la previsualización de impresión, veremos que hay dos páginas impresas, una con la primera zona y otra con la segunda. Seleccionamos un tercer rango, de nuevo en Formato, zona de impresión, seleccionamos Añadir y ahora ya tendríamos tres zonas de impresión que corresponden con tres páginas impresas. Fíjate cómo en la segunda y tercera página hemos perdido las cabeceras de las columnas, que se encuentran en la fila número 8. En la opción Editar de las zonas de impresión es posible introducir o modificar manualmente las zonas de impresión y establecer que ciertas filas o columnas se repitan en todas las páginas, con el fin de no perder el significado de lo que vemos. Accedemos a Formato, zonas de impresión, Editar. Vemos las zonas de impresión que hemos establecido, aquí podríamos modificarlas manualmente, y en el apartado Filas que repetir, vamos a seleccionar la opción Definido por el usuario y le vamos a indicar que se repitan de la fila 5 a la fila 8. Lo hacemos separando los números de fila por 2 puntos. Aceptamos los cambios y comprobamos. Vemos que en la primera y siguientes páginas se están repitiendo esas filas que hemos indicado. En la opción Limpiar se eliminan todas las definiciones de zonas de impresión, volviendo la hoja a su estado original. Vamos a Formato, zonas de impresión, Limpiar, y si comprobamos ahora en la vista preliminar, vemos que ya salen todos los datos de la hoja. Por último, vamos a ver la opción de formato de página, que nos va a permitir personalizar al máximo la impresión de la hoja, en cuanto a tamaño de papel, cabeceras, pies, bordes, fondo. Podemos acceder a ella desde el menú Formato, Página o en la previsualización de impresión como hemos visto antes. Vamos a ir a Formato, Página y aquí encontramos varias pestañas donde podemos ir configurando la página impresa. En la pestaña Página podemos seleccionar un formato de papel determinado de los que hay disponibles o podemos indicar manualmente el ancho y el alto de nuestro papel. Podemos cambiar la orientación para que se imprima en vertical o en horizontal. Vemos en la parte de la derecha el aspecto de la hoja impresa. En el apartado Márgenes, recuerda que podíamos cambiarlos en la previsualización de la hoja de una forma más gráfica. Aquí también podemos hacerlo indicando las medidas manualmente. En la opción Bandeja de papel podemos seleccionar por cuál de las bandejas de nuestra impresora se tomará el papel para imprimir, en caso de que nuestra impresora disponga de más de una. En la disposición de la página podemos seleccionar que se imprima
a simple cara, de derecha a izquierda, que es la forma más habitual. Podemos seleccionar la opción reflejado para el caso de impresión a doble cara, que los márgenes izquierdo y derecho se cambien a exterior e interior para permitir la encuadernación. O podemos escoger las opciones solo derecha o solo izquierda para que se imprima solamente en una de esas caras del papel. En números de página podemos seleccionar un tipo de numeración. Y en alineación de la tabla indicamos cómo se alinea el contenido de la hoja con respecto a la página. Podemos ver en la parte superior el resultado de las opciones que marcamos, horizontal o vertical. Aceptamos los cambios y vamos a previsualizar. Vemos los márgenes que hemos establecido, que han cambiado. Y volvemos de nuevo a formato de página. En la pestaña Bordes podemos indicar un borde para la página, seleccionando una disposición preajustada o definiendo nosotros las líneas que deseemos, haciendo clic sobre ellas. Podemos indicar también la separación del borde al contenido de la página para dejar un margen. Podemos sincronizarlos para que vayan todos iguales o no. Podemos establecer un estilo de línea para el borde, un color y un ancho. Y podemos aplicar también un estilo de sombra. Aceptamos y comprobamos. Ese es el borde que hemos establecido. Podríamos haber dejado más margen entre el texto y el borde. Ese es el que hemos hecho. En la pestaña Fondo podemos aplicar un color de fondo o un mapa de bits. En mapa de bits seleccionaríamos uno de los que nos ofrece. Vamos a seleccionar un color de fondo y comprobamos. En la pestaña Cabecera podemos configurar la cabecera de impresión. Hemos visto que por defecto Calc imprime una cabecera. Podemos desactivarla marcando el botón Activar cabecera. Y podemos indicar si queremos cabeceras únicas o distintas, una para páginas pares y otra para impares. Podemos establecer aquí también los márgenes para las cabeceras, el espaciado con el resto del contenido y la altura. En el botón más podríamos establecer bordes y fondos que aplicarían solamente a la cabecera. Y en el botón Editar podemos configurar el contenido. El contenido de la cabecera se estructura en tres áreas y podemos introducir texto o un campo código. Los campos código introducen en la cabecera una serie de datos que son los que ves en pantalla. El título del archivo, en este caso se llama impresión ODS, el nombre del archivo, la ruta de nuestro equipo donde está almacenado, el nombre de la hoja, el número de la página actual, el número de páginas totales de impresión, la fecha actual del día de la impresión recogida del sistema, la hora actual de la impresión. Todos estos campos podemos incluirlos en la cabecera. Vamos a introducir un texto en el área izquierda. En el área central vamos a seleccionar que se imprima el nombre de la hoja. Y en el área derecha vamos a poner el texto página usando el código de número de página. Añadimos el texto de y el código del total de las páginas de impresión. Añadimos también en el área central que nos ponga el texto día y la fecha actual del sistema, la hora del sistema y el texto horas. En el desplegable cabecera se puede seleccionar una cabecera predefinida y en el botón correspondiente también podríamos aplicar un formato al texto de nuestra cabecera, color, tamaño, tipo de letra, etc. Aceptamos los cambios y comprobamos. Ya tenemos ahí la cabecera que hemos configurado. Accedemos desde aquí al formato de página
Y en la pestaña P podemos configurar un pie de página. Las opciones son las mismas que para las cabeceras. Vamos a editarlo. Elimino la referencia al número porque ya la puse en la cabecera. Y voy a poner en el área izquierda el texto nombre de archivo y el código de campo para que me tome el nombre del archivo. También podemos, igual que en las cabeceras, seleccionar algunos de los pies predefinidos. Aceptamos los cambios y comprobamos. Por último, en la pestaña Hoja podemos indicar el orden en que se imprimirá el contenido. De arriba hacia abajo, después a la derecha, o de izquierda a derecha y después hacia abajo. ¿Cuál queremos que sea el número en el que se comiencen a numerar las páginas? ¿Qué elementos queremos que se incluyan en la impresión? Cabeceras de columnas y filas, la cuadrícula, comentarios que hayamos podido insertar, objetos, imágenes, gráficos, etc. Y en el apartado escala podemos indicar si queremos reducir o ampliar la escala de impresión. Recuerda que también la podemos modificar en la previsualización de impresión, donde además estamos viendo el resultado al momento. Podemos ajustar también que el contenido se adapte a X páginas a lo ancho y a X páginas a lo alto, para casos muy concretos. Vemos el resultado de todas nuestras configuraciones. Podemos cambiar el modo de escala y comprobar. Y por último, recuerda que para que algunas celdas no se impriman, también puedes optar por ocultarlas. Ocultando filas o columnas, esas filas o columnas ocultas no aparecerán en la impresión. Y en la opción Formato de celdas, pestaña Protección, también podemos definir que unas celdas en concreto no se impriman. Vamos a ocultar la columna C en su menú contextual, Ocultar columna. Seleccionamos todas las celdas de la columna E y en su menú contextual, opción Formato de celdas, vamos a marcar que se oculten para la impresión. Seleccionamos ahora un rango de celdas de la columna F y en formato de celdas también vamos a marcar que se oculten para la impresión. Y vamos a ver el resultado. Fíjate que la columna que se ha ocultado ya no aparece y tampoco aparece el espacio que ocupa. La columna F, donde las celdas se han marcado como ocultas, aparece en blanco y las celdas que se han marcado como ocultas también aparecen en blanco. Dependiendo del resultado que queramos obtener en la impresión, seleccionaremos unas opciones u otras. Resumiendo, para una impresión rápida, podemos seleccionar directamente la opción Imprimir, el botón Imprimir de la barra de herramientas. Si no estamos seguros de cómo será el resultado impreso, es conveniente siempre acceder primero a la previsualización de impresión. Ahí podremos ver el resultado de la página impresa antes de imprimirlo en papel. Iremos a la opción de formato de página para adaptar el diseño de la hoja a nuestras necesidades y definiremos zonas de impresión cuando no deseamos imprimir todo el contenido de la hoja o cuando deseamos que ciertas partes se repitan en todas las páginas impresas. Y hasta aquí la unidad referente a la impresión de la hoja. A partir de ahora, aplica estas herramientas a la hora de imprimir tus trabajos para conseguir los mejores resultados de impresión. No te conformes con la impresión estándar, donde a veces salen datos que no interesan y distraen la atención, o con columnas sueltas al final de las páginas, que no han sido incluidas correctamente por no haber configurado bien las escalas, o con datos que no conservan las cabeceras de las columnas, porque no se replican en cada página y nos hacen perder la noción del dato que estamos viendo. Intenta conseguir siempre el mejor resultado. En la próxima unidad veremos cómo aprovechar todas las herramientas de formato de página y de impresión que hemos visto en este vídeo para exportar la información a un archivo PDF, en lugar de enviarlo en la impresora. Gracias por tu atención y hasta la próxima unidad.